Hola, buenas noches. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la victoria ucraniana inminente. Hoy es domingo día 26 y hoy no ha habido grandes bombardeos, gracias a Dios. Así que vamos a hacer un análisis así, un poquito generalizada, sobre los temas de actualidad. Como yo os he dicho, yo tengo a unos cuantos expertos, no sé, 10, 20, a los que sigo de forma regular. No solamente son ucranianos, sino hay algún ruso incluso, y hay gente extranjera que habla ruso. Hay, por ejemplo, dos azerbaiyano que me encantan, que dan su visión de los acontecimientos. Por supuesto, siendo opositora al gobierno actual, sufro mucho todo lo que no puedo contaros, ¿vale? Y no veo las televisiones actuales. Las televisiones que son del gobierno, ¿vale? Porque allí la información muchas veces es súper filtrada, no aparece gente en el frente, no aparece el sufrimiento, no aparece mucha cosa que tiene que estar, porque estamos en una guerra y parece gente fantástica, aparecen los rusos, aparecen no sé quién, gente que siempre ha sido anti-ucraniana, de repente pone voz en los canales de televisión oficiales, y eso es algo que no me explico y, por supuesto, no comparto. Entonces, para que yo escuche a un experto tiene que ser una persona inteligente, que no abundan en el gobierno, profesional y pro-ucraniano, ¿vale? Porque los expertos prorrusos ya son tantos y en su mayoría son propagandistas. Así que vamos a hablar. Entonces, uno de los expertos militares, se llama Agil Rustamzadeh, el azerbaiyano, siempre aparece poco, pero hace unos análisis muy buenos a nivel estratégico, ¿no? Y a nivel de las posibilidades. Fue él exactamente hace ya muchos meses, más de 10 meses, por ahí, que dijo que Ucrania para ganar la guerra necesita eliminar a 2000 soldados rusos a diario. Vale, ahora nuestras cifras vacilan alrededor de 1000, entonces todavía no hemos llegado a un punto donde podemos hablar de que estamos prevaleciendo. También él siempre hablaba de la guerra de la cuarta generación, entonces él ha dicho que haciendo el mismo tipo de operaciones militares que Rusia, jamás vais a poder ganar, porque estáis al mismo nivel. Para ganar a Rusia tenemos que subir de nivel, ¿no? Estar ya a nivel de la OTAN, de la guerra que haría la OTAN, eventualmente, ¿no? Los países de la OTAN. Que, por cierto, los países de la OTAN deberían, el pacifismo ha hecho en todos estos 20, 30 años que ningún país europeo gastaba los 2% de su PIB en las armas, en el sector militar, ¿no? Todos decían, ¿quién nos va a atacar? Y si nos atacan, pues los americanos ya se encargarán de darle una paliza, ¿no? Entonces tenemos lo que tenemos en muchos países como Alemania, Francia, que gastaban a lo mejor 1,5%, o ni eso. Pues no había, cuando llegó el caso, no tenían lo suficiente, no tenían los tanques, no tenían ni armas, ni todo que deberían haber tenido por su propio bien y por su propia seguridad. Entonces, pero, por supuesto, ellos en los países, digamos, del mundo civilizado ya hay sistemas de guerra de la cuarta generación y Rusia desde los años 80 no ha cambiado mucho su estrategia de la guerra, porque pues la última es la misma guerra, ¿no? Los tanques, un montón de víctimas civiles, pues la guerra de Chechenia en Afganistán, luego Georgia, entonces más o menos todo de lo mismo. Entonces este señor dice que Rusia va a seguir haciendo ese tipo de guerra, todavía tiene bastante potencial tanto de gente para movilizar como de inercia, digamos, de ataques. Y Ucrania, claro, al no tener armas, también reitera el señor Agil que Ucrania no tiene armas suficientes ni para defenderse. Dice que es ridículo, que muchas veces nos dicen, Ucrania ya ha recibido o va a recibir las armas. Él dice que va a recibir si tienen 20 HIMARS. No tiene ni 40 HIMARS. O sea, cuando nos dicen que estamos que ya tenéis todo, vamos, adelante. Pues no. Entonces, para remediarlo,
la idea es crear una brigada completa y armada de todas las cosas necesarias, ¿vale? Que podrían ser los sistemas de fuego múltiple, los drones, antidrones, cosas antitanques, gente... ¿cómo se llama? O sea, todas las armas necesarias y los mejores analistas, y que sería un sistema integrado, una brigada perfectamente integrada, que ya tenemos la inteligencia artificial integrando todo nuestro ejército, pero es como que coger de todas partes lo mejor y hacer una brigada de ataque y de reconocimiento. Entonces esa brigada lo que haría es sustituir a estos aviones, ¿no? Como que atacar de una forma brutal y muy sofisticada con todas las armas, pues haciendo una guerra, digamos, de estrategia avanzada de la cuarta generación y limpiar de repente una parte, un punto de varios decenas de kilómetros del frente. Y así, entre esa brigada, pam, pam, destroza al enemigo, lo hace retroceder y luego ya el resto de las tropas ocupan esas posiciones y esta brigada se retira. Entonces, es una propuesta que, por lo visto, él ha hablado con mucha gente aquí en Ucrania y tal vez en nuestra contraofensiva alguna cosa de estas vaya a ser utilizada. Porque Rusia todavía tiene mucha capacidad de movilización, ¿no? Así que esa guerra, que es una guerra de agotamiento, porque Rusia elige agotar Ucrania y por eso sigue con sus ritmos de bombardeos de la infraestructura civil, o sea, intentando hacer que la población huya de Ucrania, ¿no? Y ya tenemos 8 o 9 millones de refugiados que han salido del país, que es una cantidad tremenda, es la cuarta parte de nuestra población que ya no están aquí. Vale, entonces cuando estamos hablando de agotar a Rusia, que es por lo visto fue la táctica que eligió el Occidente, también, claro, también hubo este miedo de las armas nucleares. ¿Os acordáis en los primeros meses cuando Rusia sacaba y hablaba de la arma nuclear o alguna cosa? Todo el mundo se quedaba parado y decía, no vamos a mandarle muchas armas, no vaya a ser. Y ahora ya esto ya se le olvidó a la gente, porque Rusia ha sacado tanto ese pañuelo rojo delante de las narices de todo el mundo que nadie le hace caso. De hecho, sobre estos proyectiles de uranio empobrecido, pues Rusia ya lo lleva usando, como hemos dicho, este señor dice, por favor, no me hagáis esa pregunta, porque sabemos que el ejército ruso está armado también de proyectiles de tanques de uranio empobrecido, y coge eso como pretexto de hablar de la colocación de armas nucleares en Bielorrusia. Vale, cualquier cosa es buena para sacar el pañuelito de las armas nucleares y estar ahí meneando delante de nuestras narices. Esto es Rusia, esto es chantaje nuclear que ya no funciona, pero funcionó y en su momento pues retrasó este envío de armas a Ucrania, que podría ser para nosotros una salvación, y no ha sido. Así que aquí estamos. ¿Qué más? Nuestro objetivo no es solamente sacar a Rusia de nuestras fronteras del año 91, ¿vale? Porque Rusia puede retirarse y luego volver a atacar. El objetivo, si queremos ganar esta guerra, es colapsar Rusia, que colapsa a nivel político, militar y económico, ¿vale? Y luego ya con esa Rusia vencida, colapsada, con este régimen de Putin que se va a tomar muy lejos y muy lejos, pues se transforma en la mentalidad de esta gente, porque es un régimen fascista. Aquí hay una persona que me sigue y dice que no le gusta que yo le llame fascista a Rusia. No soy yo, ¿vale? Hoy he escuchado a Timothy Snyder, que él es histórico de Rusia, de Ucrania y todos los postsoviéticos, pues es como define el régimen ruso, porque bueno, no es del todo fascista, no es porque nosotros no siempre tenemos términos exactos para definir ese tipo de regímenes, ¿no? Entonces, es el culto a su líder, por supuesto. La política interna y externa basada en un enemigo exterior, por supuesto. Pues la adoración de los muertos, de las cosas históricas, la ansia ¿cómo se dice?, de autoafirmación y todas esas historias. Es un régimen
que es claramente fascista. Pues podemos decirlo fascista, ¿cómo se dice? De servicios de seguridad. Porque claro, si tenemos, en vez de, yo qué sé, ideologías como de partido comunista como hay en China, ahí hay el régimen basado en los agentes de la KGB antigua, ¿no? Que es desde el Putin hasta el patriarca ruso, todos son agentes de KGB, es como una red de agentes y un estado, si no policial, pues algo muy próximo. Vale, tampoco lo voy a definir, no me interesa. Simplemente digo que es un país que no, el mundo pensaba que es casi Europa, casi ya le falta por entrar en el mundo civilizado, pues nada, ya puede comerciar, ya puede, pues, mira qué bien va el lago de cisnes, qué fantásticos son, y pues, el Oscar, vamos a darle el Oscar a Navalny, a ver si con esto podemos hacer algo, pero no, porque es un país que desgraciadamente no ha superado la fase final de la humanización que ha pasado nuestra civilización, ¿vale? No lo ha pasado. Entonces, tiene que asimilarlo, entenderlo, el mundo, y desde luego desde Rusia, y tenemos que curarles. O sea, tienen que reciclar su cerebro, porque si no van a ser peligro inminente para todos. Todos los vecinos y luego ya, por continuidad, nada, a todo el mundo. Entonces, ¿a qué? El colapso de Rusia, nuestra victoria, ¿vale? Porque también, claro, cuando estamos hablando de Rusia, ¿no? Por ejemplo, ayer Ucrania entregó, ayer o antes de ayer, entregó a todos los heridos graves rusos militares capturados desde el inicio de la guerra. No eran muchos, yo creo que no llegaban a 10. Eran gente que Ucrania entregó unilateralmente, sin pedir otros prisioneros ucranianos a cambio. Sin embargo, al día siguiente, Rusia nos entrega 83 cuerpos. ¿Os acordáis lo que dije yo de cuerpos? Son gente que murió en las manos del ejército ruso, no en el campo de batalla. Los que han cogido prisioneros o heridos y los que nos devuelven muertos. ¿Vale? Entonces, ¿entendéis ¿cómo se dice? La diferencia brutal civilizacional que tenemos con este país, incluso nosotros, que nosotros hemos estado con ellos muchos años, pero siempre aquello era brutal. De hecho, me recordaron una historia que el Zhukov, que era el comandante del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial, tuvo una conversación con Eisenhower, que era el comandante americano, ¿no? Y Eisenhower le preguntó, ¿cómo hacéis para cruzar los campos de minas? Y Zhukov le ha dicho, muy fácil. Primero mandamos un par de brigadas de infantería y luego van los tanques. Esta es, ¿vale?, la actitud de Rusia hacia la vida de su propia gente, que no ha cambiado en esos 80 y tantos años que transcurrieron desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿vale? Porque en Bakhmut hacen lo mismo. Mandan a la gente a morir, como a miles, y luego ya van los tanques. Entonces, y esto en el mundo civilizado todavía no ha cuajado, ¿no? Que no estamos tratando con la gente con los mismos valores. Desgraciadamente, ¿vale? El lago de cisnes no excluye el desprecio y la humillación por la vida del ser humano y desprecio por todos sus derechos. Vale, pues nada, creo que vamos a esperar un par de semanas que todavía nos faltan para una contraofensiva que no va a ser nuestra victoria, porque, bueno, ojalá lo fuera, porque es simplemente tiene que haber un punto de quiebra, que ya tenemos la iniciativa estratégica, pero queremos que ya sea como irrefutable, ¿no? Que Rusia ya se diese cuenta de que ya no hay ninguna esperanza de ganar esa guerra y que ya lo vayan planteando y rumiando en sus cabezas de cómo van a vivir después de que les echemos, después que ellos echen a su Putin y en un mundo nuevo. Así que nada, venceremos.